¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles en una ocasión más. En este corte informativo quiero comentar con ustedes la información referente a cuáles son los municipios donde hay mayores contagios en Yucatán. El día de ayer comentaba que desde las instalaciones del Hospital Provisional del Siglo XXI, que ya se habían cumplido 4 meses de la llegada de este virus al estado de Yucatán desde el primer reporte que se tuvo el 13 de marzo y bueno, estos son los 10 municipios en donde actualmente se registran los mayores contagios, además que les voy a contar cuándo se registró el primer caso. El primer caso, como bien les comentaba al principio de este video, llegó a Yucatán el 13 de marzo cuando una persona proveniente de España presentó síntomas del virus y bueno, a partir de ese momento se comenzaron a tomar diferentes decisiones en el estado por parte de las autoridades y se comenzaron a ir cerrando diferentes espacios públicos. Primeramente fueron las escuelas el 13 de marzo. Y bueno, el primer caso se dio en la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida se registró este caso. Actualmente hay más de 3,000, exactamente con el parte médico de hoy, hay 3,777 casos positivos acumulados en la ciudad de Mérida. El segundo municipio con mayores contagios es el municipio de Valladolid, al oriente del estado. En Valladolid, la segunda ciudad más importante turísticamente hablando del estado de Yucatán. En Valladolid actualmente tienen 397 contagios acumulados y su primer contagio se registró el 11 de abril. El tercer municipio con mayores contagios es Humán, muy cerca de Mérida. Humán tiene actualmente 264 casos acumulados y su primer contagio se registró el pasado 14 de abril, prácticamente un mes después que se reportó el primer contagio en Mérida. Posteriormente, en cuarto lugar está Canacín. Canacín, que es la urbe, es la zona donde mayor población hay después de Mérida. Hay 263 contagios, uno menos que Humán, que está en tercer lugar. Canacín, en el cuarto lugar, registró su primer contagio el 3 de abril. Y desde el 3 de abril en ese lugar se han estado implementando decisiones diferentes incluso a las del gobierno del estado. En un momento dado, los horarios en los Oxxos, los horarios incluso actualmente las áreas públicas, áreas verdes y los parques siguen cerrados pese a que el gobierno estatal lo habilitó desde hace 15 días. El ayuntamiento de Canacín ha tomado ciertas decisiones independientes, incluso también cuando decidieron seguir la ley seca, pese a que el gobierno la había habilitado, ha tomado ciertas decisiones independientes. Y en quinto lugar, está Ticul. Ticul actualmente tiene 208 contagios acumulados. Su primer caso se detectó el 6 de abril. En sexto lugar está el puerto de Progreso, en Progreso, donde se suspendieron inicialmente la llegada de los cruceros, donde las playas se tuvieron que cerrar, donde incluso helicópteros llamaban a la gente a que se retirara de las playas, donde actualmente únicamente las personas que tienen sus, ¿cómo les puedo decir? Sus lanchas, sus yates, son los únicos que pueden salir bajo ciertas restricciones. Y bueno, ya se ha denunciado, ya han habido 3 detenciones por parte de la Secretaría de Seguridad porque se ha superado el número de personas permitidas por cada yate. Pero bueno, actualmente en Progreso hay 131 casos positivos y se detectó su primer caso el 10 de abril. En séptimo lugar, en séptimo lugar tenemos a Tecash, que tiene 115 contagios actualmente y su primer contagio se detectó el 23 de abril. Prácticamente había pasado todo un mes, más de un mes y 15 días desde el primer caso el 13 de marzo, que en Tecash, en el sur del estado, no se había registrado ningún contagio. Fue hasta el 23 de abril cuando se detectó el primer contagio y actualmente tiene 115 casos. Ahí han muerto incluso personas del ayuntamiento, desde el director el director de Protección Civil, lamentablemente falleció. También una agente integrante de la Policía Municipal. En octavo lugar tenemos a Tizimín, en el oriente, otra vez volvemos al oriente del estado, donde actualmente hay 103 contagios acumulados y se detectó su primer contagio el 13 de abril. En noveno lugar tenemos al municipio de Jonumá,
En Junuman actualmente hay 94 contagios acumulados y se detectó su primer caso el 16 de abril. Y finalmente, en 10º lugar, tenemos a Motul, que fue incluso el segundo municipio en registrar un contagio en el estado, que fue el 29 de marzo. Actualmente tiene 61 contagios y ahí en el caso de Motul hubo un caso muy particular en donde en una plaza donde se venden boletos para el autobús, ahí la persona que despachaba, la persona que daba los tickets y los boletos, dio positivo y habían 30 personas sospechosas por COVID y bueno, se creó toda una psicosis en el municipio cuando se dio a conocer esa noticia, porque también pues muchas personas habían acudido y no se sabía si eran parte de estos sospechosos o no. No, se desplegó todo un operativo para detectar las cadenas de contagio por este caso que les comento. Y bueno, actualmente en el estado, con el parte médico de hoy, actualmente en Yucatán, ya se han detectado 6.661 casos positivos de COVID, son los que tenemos hasta el día de hoy, 14 de julio. Se han recuperado 4.794 personas, casi 4.800 personas. Han muerto lamentablemente 6.672 personas. Y bueno, una de las cosas importantes que mencionar es que el último mes de junio fue donde se han duplicado los contagios y bueno, julio se perfila a ser el mes en donde se sigan teniendo. A menos que el gobierno del estado reduzca la movilidad, a menos que regrese el semáforo rojo, según la información que comenta López-Gatell, el subdirector de Prevención y Promoción de la Salud al gobierno federal, esto se podía prolongar hasta el mes de octubre. La verdad es de que estos panoramas que nosotros habíamos explicado al principio de la pandemia, de que esto iba nada más a tardar unos cuantos meses, que iba a ser hasta el 30 de abril, luego se extendió a mayo, ahora ya estamos al mes de julio, sin duda crea mucha incertidumbre y esto pues por supuesto va presionando un poco a la familia, a las familias en Yucatán, incluso a mi propia familia, porque pues los gastos, los sueldos, los trabajos, ¿no? Todo queda en incertidumbre y esto también roba un poquito la paz. Actualmente en el estado de Yucatán, con los datos de hoy, les comentaba, hay 1.051 casos activos, divididos en 633 personas que están en su casa cumpliendo un aislamiento doméstico, la llamada cuarentena, y hay 418 personas hospitalizadas. Ayer les comentaba que había 423, hay una ligera disminución, pero aún así seguimos teniendo alto número de personas hospitalizadas. Y pese a que tenemos la ocupación hospitalaria en los números más altos vistos en estos 4 meses, sin duda se están tomando decisiones. El día de hoy, el Congreso del Estado, los diputados han acordado, los 23 de los 25 diputados han acordado que van a llamar a compadecer, a rendir un informe al secretario de Salud para que diga cómo va la ocupación hospitalaria, qué criterios han tomado para las líneas de acción para enfrentar al coronavirus y también para saber cómo va en los hospitales en cuestión de equipos médicos, cuánto es lo que tiene, y se hizo finalmente un exhorto por parte de los diputados al gobierno estatal, al Mauricio Vila Dosal, para que se garantice el equipo médico a todos los hospitales estatales. Hay que recordar que el gobierno del estado tiene por lo menos 3 hospitales a su cargo, que es el hospital Dr. Agustín Orán, el hospital de Valladolid y el hospital de Tizimín. Estos 3 hospitales están bajo la responsabilidad del gobierno estatal y ahí es donde pide los diputados que se garantice y que se entreguen incluso estímulos al personal médico para que siga su lucha frente al coronavirus. Bueno amigos, les agradezco su tiempo. Estos son los 10 municipios con mayores contagios al cumplirse 4 meses de esta pandemia que haya llegado a Yucatán y por supuesto también lo relevante sobre los exhortos a las autoridades. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo corte informativo o en alguna cobertura especial. Que tengan un excelente día. Hasta luego.